Doctor, disculpe, hubo un problema en la redacción. Está bien. Continúen, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre, primero, una introducción de qué son las heridas. Las heridas, como bien sabemos, es toda lesión de la piel o mucosa accidental o intencional, ¿no? Que va a provocar un cambio en la coloración y características del tejido, ¿no? Aunque no haya pérdida de la continuidad de ellos, ¿no? Tanto las heridas va a afectar a piel, como dije, y a mucosas. Bueno, vamos a hablar sobre algunas clasificaciones de las heridas por su presentación, ¿no? Heridas abiertas, heridas cerradas, heridas simples y complicadas, ¿no? Dentro de las abiertas, en este tipo de heridas se va a observar generalmente la separación de lo que es el tejido, los tejidos blandos, ¿no? Son las más susceptibles generalmente a la contaminación, ¿no? A estar contaminadas. Van a tener profundidad. Si no es muy abierta, no será necesaria una sutura en ciertos casos. Con respecto a las heridas cerradas, son aquellas, ¿no?, en las que no se va a observar la separación de tejidos. Generalmente son producidas por golpes o hemorragias, ¿no?, que se acumula debajo de la piel, produciendo un hematoma, esa coloración que se presenta, ¿no? O en cavidades o en vísceras también puede presentarse. Generalmente estas se deben tratar rápidamente porque pueden comprometer la función, ¿no?, de los órganos o la circulación sanguínea, dependiendo de dónde se encuentre esta lesión. Con una herida simple, generalmente son heridas que afectan la piel sin ocasionar daños de órganos importantes, ¿no? O alterar o afectar alguna función del organismo. Por ejemplo, arañazos o cortaduras superficiales, ¿no?, como con papel que tenemos. Generalmente no se queja de dolor en órganos internos, ¿no? No va a afectar. Y heridas complicadas son heridas ya extensas, no profundas, con una hemorragia abundante. Generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y generalmente puede o no presentarse perforación visceral, ¿no?, dependiendo de dónde se ubique la lesión. Siempre van a ser muy llamativas y se reconocen fácilmente, ¿no? Porque estas pueden ser avulsivas, ¿no? También. O el agente causante, ¿no? Tenemos las que son las punzantes, las cortantes, las contusas, por abrazamiento, y según los agentes, ¿no?, físicos y químicos, ¿no?, como las quemaduras, por ejemplo, o algunos agentes irritantes, ¿no? Por ejemplo, en las punzantes son producidas por elementos agudos, ¿no?, como podemos ver en la imagen, agudos que penetran siempre fácilmente. Dejan heridas pequeñas, como podemos ver en la imagen, y algunas veces, o muchas veces más bien, el elemento filoso permanece dentro de la herida, ¿no? Y esto puede ocasionar una contaminación, ¿no? Dependerá del objeto que produzca la herida. Tenemos también las cortantes, ¿no? Son todas aquellas que son producidas por estos elementos filosos, ¿no?, que como son los cuchillos, los cúters, con bordes netos para cortar, ¿no? Poco traumatizados, como podemos ver. Luego están las contusas, ¿no?, que son aquellas que se producen por golpes de alta energía o como objetos romos, ¿no?, con bordes irregulares también, o muchas veces traumatizados o desvitalizados, ¿no? En múltiples direcciones pueden haber muchos golpes o contusiones. Y por abrazamiento, eh, las de abrasión o exoriaciones o raspaduras, ¿no?, como lo conocemos nosotros, pues son las que se producen, ¿no?, por la fricción de objeto o con algún elemento, ¿no?, que roce la piel con superficies duras. Generalmente va a haber pérdida de las capas más superficiales de la piel. Como lo que conocemos, la epidermis, ¿no? Va a presentar dolor o ardor y cede pronto, ¿no? La hemorragia es escasa y se infecta con facilidad a veces. Según los agentes físicos y químicos, como tenemos, por ejemplo, las quemaduras, ¿no? Las quemaduras o heridas erosivas también. Este tipo de heridas generalmente es producida por elementos abrasivos, ¿no?, o como el fuego o químicos irritantes o el calor, ¿no?, producen estos grados, siempre de compromiso cutáneo, ¿no?, dependiendo de cuán profundo sea. Pues esto puede ser a nivel de la piel o también a nivel de mucosas, ¿no?, como sufren al consumir algunos órganos fosforados o algunos productos de limpieza como la lejía, ¿no? Son generalmente consideradas siempre
sucias y con abundantes tejidos desvitalizados, ¿no? Generalmente son exudativas estas heridas, o sea, van a producir eliminación de fluidos, ¿no? Corporales. Generalmente sabemos que las heridas por quemaduras se elimina bastante líquido, agua. Y tenemos otra clasificación por su aspecto de limpio o no limpio, ¿no? Tenemos lo que es la herida limpia. Generalmente son estas heridas ya tratadas, constituyen generalmente siempre cerca de un 75% todas las heridas. Esto incluye las producidas intencionalmente, ¿no? Como las quirúrgicas generalmente. Como dije, las tratadas. Se producen siempre con una técnica aséptica, ¿no? En tejido sano que no van a comprometer cavidad oral, ni el tracto genitourinario, ni digestivo. Habitualmente siempre estas son tratadas, ¿no? Aproximadamente, primariamente desde los bordes, sin necesidad de uso de drenajes, quedan limpias, ¿no? Estas heridas y su posibilidad de infección es cercana generalmente a un 1% si se mantiene un buen cuidado de estas. Luego tenemos la herida limpia contaminada, ¿no? Como su nombre propio dice, las heridas limpio contaminadas son aquellas que se transgreden, ¿no? Una barrera conocidamente contaminada o ha tenido contacto con algo, ¿no? Por microorganismos, así como las heridas de la colecistectomía, como ejemplo, es catalogada como una herida limpia contaminada, ¿no? Debido a que al seccionar la vía siempre la vía biliar, ¿no? Hay contacto con la flora bacteriana. También se catalogan otras limpias contaminadas heridas, todas las que se encuentran a nivel del tracto urinario, ¿no? O en la cavidad oral, de la cavidad nasal, estas que tienen contacto generalmente con la flora bacteriana. Y generalmente puedes ver la probabilidad de presentar infecciones, ¿no? Alrededor de un 8%, siendo estas las que generalmente más se benefician con un tratamiento siempre antibiótico profiláctico. Tenemos las heridas contaminadas, también como su nombre dice, son todas aquellas ya de origen traumático, ¿no? Por ejemplo, accidentes automovilísticos, eh, heridas de bala o algún golpe fuerte, ¿no? Incluye además heridas en las que también se violan las reglas asépticas, ¿no? O los protocolos de asepsia, ¿no? Se transgrede alguna barrera siempre, tanto el tracto urogenital o la cavidad oral o la cavidad nasal, ¿no? Por ejemplo, está la ruptura de intestino, ¿no? O de la vía biliar. Y tenemos la herida sucia, como su nombre misma dice, son estas heridas se catalogan, ¿no? Como sucias, que son evidentemente presentan infección, ¿no? Estas secreciones contienen abundante desechos, ¿no? Restos inorgánicos, tienen el pus, tienen tejido desvitalizado o toman contacto con material siempre altamente contaminado, ¿no? Como las deposiciones, en algunos casos heridas, ¿no? Y bueno, la clasificación de heridas agudas y crónicas, ¿no? Dentro podemos presentar las agudas, dentro de ellas se encontrarían las agudas limpias, ¿no? Que son ya las posquirúrgicas o las que han sido sometidas con una buena limpieza, ¿no? Con una técnica séptica correcta. Y las heridas crónicas, ¿no? Son estas heridas sucias o contaminadas, como las úlceras por presión, úlceras vasculares o pie diabético, ¿no? Y también tenemos otra clasificación de acuerdo a las características de la lesión. Perdón por no encontrar algunas imágenes a color, pero tenemos el tipo 1, ¿no? Que generalmente hay cambios de coloración en la piel. Temperatura también, puede haber edema o aumento de la sensibilidad o de la induración, ¿no? No hay pérdida de la continuidad de la piel. Acá se podría mencionar las heridas cerradas, ¿no? El tipo 2, hay pérdidas del epidermis, dermis o ambas, ¿no? Se presenta como un orificio abierto de tejido de granulación o fibrina. Acá se pueden ver las heridas simples o las heridas por agentes punzocortantes, ¿no? Los de tipo 3, en las de tipo 3 hay pérdida de todas las capas de la piel, todas.
y daño del tejido subcutáneo, ¿no? Que puede llegar hasta el músculo, o a veces también produce bastante secreción serosa o pus en caso de la infección, ¿no? El tipo 4 ya es un poco más grave, no hay pérdida de todas las capas de la piel, ¿no? Con necrosis, por ejemplo, un pie diabético, ¿no? Una herida crónica. Destrucción de tejidos, ¿no? Compromete el tejido muscular, el óseo o estructuras de soporte como los tendones, la cápsula articular, nervios, vasos sanguíneos, ¿no? Y hay siempre abundante secreción serosa o pus, ¿no? En caso de infecciones. Bueno, como repaso también está lo que es la fase de la cicatrización, ¿no? Para mencionar sobre eso, sabemos que la cicatrización es un proceso dinámico. Siempre va a estar interactivo en el cual van a participar mediadores solubles extracelulares, ¿no? Extracelulares, células sanguíneas, células de la matriz celular y del parénquima también. Acá podemos ver la cicatrización normal de una herida siempre va a seguir un patrón, ¿no? Un patrón que puede dividirse en fases superpuestas, como vemos acá, la inflamación, la proliferación y la maduración, ¿no? Esta secuencia es fluida y superpuesta siempre, por la mayor parte, abarca siempre un tiempo, ¿no? Como podemos ver, en el tiempo de cada estas etapas y la acción de los elementos celulares, ¿no? Para un progreso de la cicatrización. Y de algunos productos que generen estas células, como las plaquetas. Fases de la cicatrización, vamos a iniciar con lo que es la hemostasia o la inflamación, ¿no? En la hemostasia sabemos la exposición siempre al colágeno, ¿no? Del colágeno subendotelial en caso de las heridas, ¿no? La exposición de subendotelial, esto siempre va a ocasionar la agregación y desgranulación, ¿no? Plaquetaria. Y se va a activar lo que es la cascada de coagulación en esta fase, en la hemostasia e inflamación, ¿no? Va a haber la liberación de lo que son los factores quimiotáxicos, la exposición de colágeno subendotelial, como dije, la infiltración de la celular después, ¿no? De que la lesión sigue una acción predeterminada, caracterizada generalmente siempre por los polimorfonucleados, ¿no? Que son las primeras células infiltrantes que van a penetrar en un sitio de herida. También va a haber la presencia de lo que son los neutrófilos, los fagocitosis bacteriana y desechos celulares, ¿no? Para mantener la cicatrización limpia en este caso. Los polimorfonucleados van a liberar lo que son las proteasas, ¿no? Con la degradación de lo que es la matriz, ¿no? Y la sustentación y la sustancia fundamental en lo que es la fase inicial de la cicatrización de la herida. También va a haber, como dije, la presencia de macrófagos. Los macrófagos, como los neutrófilos, participan en lo que es el desbridamiento ya de la herida, ¿no? Por medios de fagocitosis y contribuyen siempre a la estasis microbiana también, ¿no? Manteniendo la herida limpia. Por ejemplo, la principal función de los macrófagos también es la activación e incorporación de otras células, ¿no? Por la vía de los mediadores como las citoquinas o los factores de crecimiento, ¿no? Y también forman parte o de una forma directa por alteración entre célula y célula, ¿no? Y moléculas de adherencia intracelular. También va a haber la acción de lo que son los linfocitos que invaden la herida para ayudar a lo que es la cicatrización de la herida, ¿no? Y los linfocitos T, disminución de la síntesis de colágeno por fibroblastos, ¿no? Mediante interferón gamma, interferón alfa e interleucina 1. Acá podemos ver la actividad y los mediadores. La actividad de los macrófagos durante la cicatrización, ¿no? De heridas. La otra fase es la proliferación. La proliferación generalmente es la fase segunda, ¿no? A lo que es la cicatrización, como mismo dice, las heridas
Y en general siempre va a abarcar de 4 a 12 días, ¿no? Durante ella siempre va a haber la continuidad del tejido, se va a restablecer, ¿no? Los fibroblastos y las células endoteliales, estas son las últimas en poblaciones celulares que van a infiltrar generalmente en la última fase de lo que es la herida en cicatrización, ¿no? Y su factor quimiotáctico más potente para los fibroblastos es el PDGF. Estas células, generalmente tras haber penetrado, ¿no?, en el ambiente de lo que va a ser la herida, los fibroblastos que se van a reclutar o que se van a juntar van a necesitar proliferar. Entonces, primero, ¿no?, y luego van a activarse para realizar lo que hace su función principal, ¿no?, que es la síntesis y remodelación de la matriz celular. Ya con esta acción va a ser mediada en especial por lo que son las citoquinas, ¿no? En esta fase van a actuar las citoquinas, ¿no? Y los factores de crecimiento para que los macrófagos se encuentren a nivel de la herida, ¿no? Los fibroblastos también, estos van a aislar la herida, sintetizan más colágeno también que los que no provienen de heridas, ¿no? Proliferan menos y efectúan de modo activo la contracción de la matriz. También en las células endoteliales van a proliferan en una forma extensa, ¿no?, durante la fase de la cicatrización. Sabemos que al haber una herida, las células endoteliales participan en lo que es la formación de nuevos capilares, ¿no?, una angiogénesis, un proceso esencial, generalmente para lo que es la cicatrización, ¿no?, satisfacer la herida, para que haya una abundante irrigación rica en oxígeno, ¿no?, también. La síntesis de lo que va a ser la matriz, ¿no? ¿Qué es la síntesis de la matriz? ¿Qué es la bioquímica en sí de la formación del colágeno, ¿no?, que es el principal? Generalmente lo que es más importante en esta fase de interés es más que todo el colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿no? El colágeno tipo 1 es el principal componente generalmente de la matriz extracelular en la piel, mientras que el tipo 3 también suele encontrarse en la piel, pero se toma más importancia durante los procesos de reparación más que todo. Entonces, desde su punto bioquímico, siempre cada cadena de colágeno se va a componer de un residuo de glicina en una tercera posición, ¿no? La cadena siempre va a ser polipeptídica, que se va a traducir, ¿no?, por un ARN mensajero. Generalmente la liberación de este último va a ser hacia el retículo endoplasmático, ¿no? ¿Y por qué se menciona la síntesis de los proteoglucanos? Porque esto también va a ser sumamente importante para lo que va a ser la porción, ¿no?, de la sustancia fundamental, lo que son la síntesis de los proteoglucanos. Estos generalmente componen lo que es el tejido de granulación, ¿no? Rara vez estos proteoglucanos se encuentran libres y se acoplan con proteínas, ¿no?, para formar lo que va a ser los proteoglucanos, libres y acoplados a proteínas, ¿no? Generalmente las cadenas polisacáridas o cadenas polisacáridas están compuestas por unidades siempre, ¿no? Están compuestas por lo que son unidades de disacáridos repetidas y constituidas por ácido glucurónico o hidurónico, ¿no?, y una exosamina, que suelen estar sulfatadas. También en la composición de los disacáridos de los proteoglucanos varía alrededor de 10 unidades, ¿no?, en el sulfato de... También tenemos lo que son los principales glucosaminoglucanos, ¿no? Los glucosaminoglucanos que se encuentran en las heridas son el dermetán,
el dermetán y el sulfato de condroitiva. Estos dos generalmente son compuestos ¿no? sintetizados por los fibroblastos y su concentración siempre aumenta durante las 3 primeras semanas de lo que va a ser la cicatrización. O sea, van a ser importantes, ¿no? La acción de estas entre el colágeno y los proteoglucanos es de una forma activa, ¿no? Se piensa que estas se ensamblan con las unidades del colágeno, ¿no? En las fibrillas y fibras después del entrelazado, ¿no? Con los proteoglucanos sulfatados va a proporcionar una mayor cicatrización. Y lo que es la otra fase, que es la maduración y remodelación. La maduración y la remodelación de la cicatriz generalmente inician durante la fase fibroblástica, ¿no? Y se caracterizan por una reorganización de lo que es ya el colágeno sintetizado. Por ejemplo, el colágeno se cataboliza mediante lo que van a ser las metaloproteínas de la matriz. Y el contenido neto de este colágeno en la herida principalmente es el resultado de ya un equilibrio entre la colagenólisis y la síntesis de lo que va a ser el colágeno, ¿no? Va a ocurrir lo que es un cambio neto en que hacia la síntesis del colágeno, y por último el restablecimiento de lo que va a ser la matriz extracelular. Y con respecto a lo que va a ser el colágeno mismo, la cantidad y la calidad, ¿no? La fuerza y su fuerza de integridad mecánica, ¿no? El depósito, por ejemplo, de la matriz en el sitio de la herida, esto se va a encontrar en lo que va a ser el sitio de la herida, ¿no? Va a seguir siempre un patrón característico, que es la fibronectina y el colágeno tipo 3, estos dos, van a constituir lo que es la estructura inicial de la matriz, del depósito de la matriz. Por ejemplo, los glucosaminoglucanos y los que son los proteoglucanos, estos van a representar los siguientes componentes importantes ya para la matriz. Y el colágeno tipo 1 es ya en la matriz final, ¿no? Generalmente la cantidad de colágeno en la herida va a llegar a una meseta siempre, varias semanas ya después de que la lesión se haya iniciado, ¿no? Entonces, por algunas fuerzas de tensión, va a continuar un aumento siempre durante varios meses para una reparación óptima de lo que va a ser la herida. Ahora, la formación de lo que son las fibrillas, ¿no? Perdón, acá dice fibrillas, pero son fibrillas. Y el enlace cruzado, generalmente de estas mismas, ¿no? Va a disminuir lo que es la solubilidad del colágeno y también va a incrementar lo que es la fuerza y la resistencia a la degradación enzimática, ¿no? De la matriz del colágeno. Y lo que es la fibrilina, esta fibrilina es una glucoproteína secretada por los fibroblastos ya, va a ser esencial para la formación de fibras elásticas, ¿no? Que están en el tejido conjuntivo. Siempre la remodelación de lo que va a ser la cicatrización va a continuar durante muchos meses, aproximadamente hasta 6 a 12 meses, ¿no? Una herida bien cicatrizada después de la lesión, ¿no? Y tienen como resultado siempre la formación gradual de una cicatriz madura, avascular y también celular, ¿no? Y lo que es la fase de la epitelización ya es la integridad y la fuerza del tejido, no se van a restablecer, el tejido original, por así decirlo. Estos van a... Y también la barrera externa no debe hacerlo. Este proceso se va a caracterizar generalmente por lo que es... por lo que va a ser una proliferación y migración, ¿no? De lo que son las células epiteliales
generalmente adyacentes a la herida, ¿no? Este proceso va a iniciar con lo que es el transcurso de un día de la lesión y se va a observar como un engrosamiento de lo que es la epidermis en el borde de la herida, ¿no? Las células marginales también del borde de la herida pierden sus inserciones firmes, ¿no? A la dermis y crecen y comienzan a migrar a través de la superficie de la matriz provisional. Las células basales, estas células basales, van a estar fijas en una zona cercana del borde del corte o de la herida, ¿no? Van a experimentar siempre una serie de divisiones mitóticas y rápidas, ¿no? Y van a migrar moviéndose siempre sobre la herida. También va a haber lo que es la variación de forma hacia la cilíndrica, ¿no? Esta variación de forma hacia la cilíndrica las células epiteliales va a ser, ¿no? que pierdan su aspecto aplanado, ¿no? Las células epiteliales que se van a encontrar ahí. Entonces van a adquirir esa forma cilíndrica y van a incrementar su actividad mitótica. Y las capas del tejido, ¿no? Se van a restablecer. Ahora, lo que es la repitelización, esta se completa ya en menos de 48 horas, ¿no? De que la herida haya sido producida. Pero también a veces es mucho más prolongada, más de 48 horas, en heridas más grandes, ¿no? Dependiendo. Finalmente, esto es en heridas pequeñas. Y el epitelio y la dermis superficial dañados, cuando estos están dañados, como ocurre generalmente en los sitios se puede utilizar donantes de injertos, ¿no? de piel. Generalmente es primordial que se use de la propia persona sus injertos de piel para poder cicatrizar heridas mucho más profundas, ¿no? Y durante todo este procedimiento va a haber la función de lo que son los factores de crecimiento en la cicatrización normal, ¿no? Todos estos factores de crecimiento generalmente estos factores de crecimiento son los que van a ser secretados, ¿no? En el tejido normal y lesionado, como es el factor de crecimiento y citocinas, ¿no? Los factores de crecimiento tienen múltiples factores, también actúan de forma autócrina o paracrina o endocrina, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, lo que es la autocrina, en la que el factor de crecimiento actúa en las células que producen, ¿no? Y las paracrinas, mediante su liberación al ambiente extracelular, donde van a actuar con las células vecinas, ¿no? Y la forma endocrina es en la que, en efecto, todas estas sustancias se van a liberar y transportar, ¿no? Por el torrente sanguíneo. Todas estas se unen con receptores siempre superficiales celulares dentro de lo que va a ser la herida y tanto de los elementos que van a actuar, ¿no? Como las plaquetas. Van a presentar acciones divergentes en diferentes células, como dije, pueden presentar acciones en la superficie plaquetaria que van a ser primordiales para la coagulación, ¿no? Y van a haber varios tipos de receptores, como los canales de iones en las fosfoproteínas C o enzimas, ¿no? Y la fosforilación y la desfosforilación, ¿no? Acá podemos ver algunos de estos factores de crecimiento y su acción, ¿no? Y su acción y su origen. Por ejemplo, acá podemos ver el PDGF que va a originarse de las plaquetas, macrófagos, monocitos celulares y el músculo liso, ¿no? Y estos van a tener efectos celulares y biológicos en, por ejemplo, quimiotaxis en fibroblastos, músculo liso y monocitos, ¿no? Neutrófilos. La mitogénesis en fibroblastos, células de músculo liso, estimulación de la angiogénesis, estimulación de la síntesis de colágeno, estimula la repitelización y modula la remodelación hística, ¿no? Y así como podemos ver en este cuadro,
todos como las interleucinas también. Su origen, macrófagos, leucocitos, queratinocitos, fibroblastos y algunas acciones, ¿no? Como son las interleuquinas proinflamatorios o estimulan también la angiogénesis, la repitalización y la remodelación tisular. Si quieren encontrar este capítulo de lo que es la cicatrización, pueden buscar en el libro de Schwartz, ¿no? De lo que es los principios de cirugía, ¿no? La 10ª edición, en el capítulo 9. Y lo que es la última fase, ¿no? La fase de cicatrización, que es la cicatrización por segunda ya intención. Se va a generar una contractura, va a haber miofibroblastos, que no son igual que los fibroblastos, y las fibras de esfuerzo, ¿no? De actina, de músculo liso alfa, que van a actuar para lo que es la contracción de la herida. Y la contracción depende de lo que es el movimiento, ¿no? De las células con reorganización concomitante del citoesqueleto. ¿Qué es la contracción de la herida? Generalmente todas las heridas experimentan cierto grado de contracción, ¿no? El cortamiento de la cicatriz, generalmente como vemos, es el proceso de las heridas. Estas se deben de acortar. Entonces, los fibroblastos dispuestos en un entramado de lo que va a ser colágeno se mueven en forma activada en el entramado y van a contraerse. Y esto va a ayudar a que la cicatriz vaya haciéndose más pequeña cada vez y aparezca el tejido renovado, el tejido nuevo. Bueno, yo voy a hablarles sobre el tratamiento de la herida. En este caso vamos a ver, ¿no?, que se tiene que hacer una valoración donde se tiene que tener pues una visión integral. Pero primero se tiene que realizar lo que es lo que se tiene que planificar los cuidados de acuerdo a las características y optimizar su adecuada evolución. Con respecto a la visión integral, se tiene que hacer una valoración que va a ser el primer punto y los cimientos pues en la planificación del tratamiento y la evaluación de los resultados. En este caso también es esencial a la hora de comunicación entre los miembros del equipo, ¿no?, y los cuidadores principales. Con respecto a la valoración de la nutrición y la hidratación, es importante tener un buen soporte nutricional que va a favorecer pues la cicatrización, ya que puede evitar la aparición de nuevas lesiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el aporte de calorías es necesario pues para asegurar la multiplicación celular, la formación de colágeno, fibrinógeno, nuevos tejidos y la mayor actividad enzimática, ¿no? Como vemos en el cuadro, pues es necesario siempre tener ciertas cantidades de calorías, proteínas, y en este caso también complementarlo con minerales y vitaminas, ¿no? Por ejemplo, si hay un déficit de proteínas, pues va a afectar principalmente pues a la función de los glóbulos blancos, ¿no?, que va a estar disminuida, o va a haber una disminución de la síntesis de colágeno, y especialmente en la síntesis de proteoglicanos, ¿no? Con respecto a las vitaminas o minerales, pues va a haber una alteración en la síntesis del colágeno, y con respecto a los minerales exclusivamente hablando del calcio, pues va a afectar a lo que es la remodelación del colágeno dañado. Y bueno, también vamos a tener factores que van a influir en la hidratación de la piel, ¿no? En este caso, factores endógenos como lo que es la edad, la región anatómica, el sexo, y factores exógenos como hábitos higiénicos, radiaciones, altitud, clima, profesión, ¿no? Donde es importante tener en cuenta lo que es que se tiene que tener un aporte hídrico pues constante, en este caso 1 centímetro cúbico de agua por kilocaloría por día, o 300 centímetros cúbicos de agua por claro, por día o por kilogramo por peso. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la valoración de una herida, pues se tiene que ver, ¿no?, los antecedentes generales del paciente, donde se debe considerar primero la identificación del paciente, nombre de completo, edad, sexo, los antecedentes mórbidos, diagnóstico, alergias, las causas de la herida, y obviamente desde un punto de vista local, pues se tiene que ver lo que es la ubicación, el aspecto, la presencia de tejido granulatorio, la presencia de exudado, características de la piel, que vamos a ver en la siguiente diapositiva mejor, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este caso,
se tiene que realizar, ¿no? Se tiene que utilizar un formulario, ¿no? Para la evaluación de las heridas, donde primero se tiene que ver, pues, la localización y la edad de la lesión, donde se tiene que usar términos anatómicos, se tiene que establecer la fecha de inicio de lesión, si es que son agudas, son crónicas, el tamaño, la forma, el estadio, para medir, pues, la longitud, obviamente si es que es más larga, la anchura, la profundidad, y todo esto en centímetros, ¿no? También los tratos sinusoidales, pues hacer una adecuada caracterización hasta dónde van, ¿no? Con respecto al exudado, pues se tiene que hacer una distinción con respecto a la cantidad, el color y la consistencia y los signos de infección, obviamente, en este caso si es sistémica, que va a estar caracterizado por una fiebre o un aumento leucocitario, o si es una infección local, que va a estar, pues, caracterizado por un eritema, calor, edema, purulencia, ¿no? En el caso de piel perilesional, pues vamos a hablar más adelante. Con respecto a los bordes y epitelización, pues se tiene que observar, pues, no el tejido de epitelización, ¿no? Que va a ser caracterizado, pues, por un color plateado, perlado, brillante. Con respecto al tejido necrótico, pues que va a ser el tejido muerto, que puede tener, pues, un color amarillento, gris o marrón o negro, ¿no? Y el tejido del lecho, pues que puede ser rosa pálido, rosado, rojo, amarillento, y el estado, pues, ¿no? Más que todo para hacer una valoración del estado global y su evolución. Y con respecto a lo que es el control de la inflamación y la infección, se tiene que basar, pues, en tres fundamentos, ¿no? Primero, pues lo que es el control del tejido no viable, el control del exudado, pues, y la estimulación de los bordes epiteliales, ¿no? En este caso, pues, usar, pues, la técnica adecuada para realizar el cuidado adecuado de las mismas, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto, bueno, continuamos en la valoración, ¿no? Se tiene que valorar, ¿no? Lo que son los entornos de cuidado, donde el objetivo, pues, es crear un entorno que conduzca al cumplimiento del plan de tratamiento. Se tiene que identificar, pues, lo que es el cuidador principal. También se tiene que valorar las aptitudes, la disponibilidad, los conocimientos y el recurso del entorno del cuidador, ¿no? En este caso, pues, se tiene que ver que la tarea se realice sin riesgo, que los métodos, pues, que se estén realizando según lo prescrito y se demuestre, pues, correctamente, ¿no? También se tiene que identificar, pues, los puntos de apoyo social. Y con respecto a la valoración del dolor, pues hay escalas, pero en este caso se tiene que hacer primero, pues, una diferenciación en lo que es el tipo de dolor, ¿no? Por ejemplo, el dolor neuropático que va a surgir del del tejido nervioso dañado, y del dolor nociceptivo, pues, que va a resultar del daño real de los tejidos, ¿no? En este caso, pues, se tiene que hacer eh, para, para, para hacer darle un adecuado tratamiento, ¿no? Al paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento del dolor, vamos a tener, ¿no? Lo que es el tratamiento no farmacológico, que en este caso puede ser la elección de un tipo de apósito o una terapia coadyuvante. En este caso podemos ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la ansiedad más lo que es la selección y retirada de un apósito, o sea, que haya realizado de manera adecuada, pues es igual o resulta, pues, en un tratamiento no farmacológico. Y con respecto al tratamiento farmacológico o activo, pues es para aliviar el dolor, ¿no? Que podría ser la administración, pues, de anestésicos locales. Bueno, que esto ya lo han hablado nuestros compañeros, ¿no? Y con respecto a las estrategias recomendadas para aliviar el dolor durante los cambios de apósito, pues primero, pues, conocer el estado del dolor actual. Se tiene que evitar todo estímulo innecesario sobre la herida para que pueda producir dolor, conocer y utilizar en lo posible estrategias mitigadoras del dolor, y se tiene que evitar toda manipulación innecesaria de la herida. Aparte de eso, es importante conocer o saber que se tiene que manipular la herida con suavidad, examinar, pues, con técnicas simples, y si es que es difícil tratar la herida, pues se tiene que buscar nuevos tratamientos, ¿no? Y el siguiente, por favor. Y con respecto a lo que es la valoración y el tratamiento de la piel perilesional, pues el tratamiento de una úlcera es primordial, en este caso, tener en cuenta la piel perilesional, ¿no? Y hay que cuidarla, hay que protegerla para evitar, pues, irritación, maceración, que podrían aumentar el tamaño de la úlcera, y también hay que limpiar bien la zona y retirar, pues, todos los restos, en este caso de exudados, de costras, y también se tiene que hacer una hidratación, pues, de toda la piel, ¿no? De todos los miembros inferiores, para evitar, pues, que se formen las grietas, y de esta manera, pues, se puedan iniciar nuevos procesos ulcerosos. Siguiente, por favor.
Bueno, con respecto a la curación, pues primero tenemos que definir qué es curación, ¿no? En este caso, pues se va a definir como la técnica que va a favorecer el tejido de cicatrización, pues en cualquier herida hasta conseguir su remisión. En este caso vamos a tener los objetivos, que primero va a ser pues la remoción del tejido necrótico de cuerpos extraños, se tiene que identificar y eliminar la infección, se tiene que absorber el exceso de exudado, mantener el ambiente húmedo, obviamente dependiendo del tipo de tratamiento que le hagamos, de curación que le hagamos, se tiene que mantener un ambiente térmico y proteger pues el tejido de regeneración, ¿no? Obviamente del trauma y de la invasión bacteriana que muchas veces se da en casos del mismo tratamiento, ¿no? Y con respecto a los principios básicos, son pues primero el control bacteriano de la herida, la técnica séptica, la limpieza, el debridamiento, el uso de apósitos de barrera y la aplicación pues de otros productos específicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las formas de realizar la curación? Primero tenemos una cura tradicional que va a ser pues en un ambiente seco. En este vamos a utilizar pues apósitos pasivos, se usan lo que son los antisépticos y antimicrobianos y obviamente este va a ser de frecuencia diaria. Este tipo de curación pues va a enlentecer lo que es la génesis del tejido de granulación y va a retrasar el proceso de cicatrización. Y en este caso, como se van a utilizar las gasas estériles, esas se van a adherir al lecho de la herida y al momento de retirar van a causar dolor y en ese proceso van a arrastrar pues el tejido sano de formación, en formación, ¿no? Y por otro lado, pues también va a haber una pérdida de temperatura, el ambiente húmedo también pues se va a perder y esto va a hacer que se propicie pues la formación de la costra seca y esto va a hacer que se enlentezca la formación y la actividad de los fibroblastos. También va a haber que un enlentecimiento en la formación de células epiteliales, de las células, en este caso se van a morir, se van a secar y obviamente la costra seca se va a fijar a planos inferiores y va a haber va a ocurrir pues, que la cicatriz no sea buena, ¿no? Y con respecto a la cura avanzada que se va a dar en un ambiente húmedo fisiológico, se van a utilizar pues apósitos activos y en este caso no hay utilización, ¿no?, de tópicos como antisépticos y obviamente su frecuencia depende de la naturaleza de la herida, ¿no? Que en este caso, pues, esta cicatrización pues va a ser en un ambiente húmedo, ¿no? Y la cicatrización va a ser mucho más rápida que el ambiente seco y va a prevenir pues lo que es la desecación celular, va a favorecer la migración celular y en este caso va a favorecer también a la angiogénesis, a la estimulación de síntesis de colágeno y a la comunicación pues intercelular. Y obviamente todos estos elementos se van a traducir en efectos clínicos como menos dolor, mayor aislamiento térmico, un mejor debridamiento autolítico y una mayor velocidad pues de cicatrización, ¿no? Y obviamente una mejor cicatriz. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la cura de ambiente húmedo, el objetivo, ¿no?, de esto va a ser disminuir el dolor de la herida, va a proporcionar un alivio al paciente, va a aumentar lo que es la eficacia de los ratios. Va a aumentar lo que es la eficacia de los ratios de cicatrización, va a reforzar lo que es el movimiento del tejido epitelial dentro del lecho húmedo de la herida y va a prevenir la desecación de la herida. También va a minimizar las molestias del paciente relacionadas con la herida y algo muy importante es que disminuye el tiempo empleado, ¿no?, del cuidado de la herida. Obviamente esto para el personal que se encarga, ¿no?, de la limpieza del mismo y también pues la oclusión pues va a proteger va a proteger la herida proporcionando pues una barrera bacteriana y reduciendo las tasas de infección. Siguiente, por favor. El ambiente húmedo de la cicatrización es más rápida porque primero pues va a prevenir la desecación celular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues en una cura tradicional va a favorecer lo que es la migración celular, va a promover lo que es la angiogénesis, va a estimular la síntesis de colágeno y va a favorecer la comunicación intercelular. Y obviamente todo eso se traduce pues en un mejor aislamiento térmico, un menor grado de dolor, un debridamiento autolítico y también pues una mayor velocidad de cicatrización, pues y una mejor calidad de cicatriz. Siguiente, por favor. Con respecto a la limpieza de las heridas, siempre se debe realizar, ¿no?, antes de cada cura con suero salino, en este caso, a una presión suficiente pues para arrastrar los restos de la cura anterior, los esfácelos, el tejido necrótico, etcétera, ¿no? Pero obviamente que no se produzca pues daño en el lecho de la herida. Y después de la limpieza, pues la herida se tiene que secar con mucho cuidado, ¿no? Y siempre por presión. En este caso, pues lo más importante va a ser el lavado o irrigación de la herida, ¿no? Para eliminar, como dijimos, los agentes contaminantes que puedan actuar pues como fuente de infección, para obviamente preservar la presencia y favorecer la formación del tejido granulatorio. También esta limpieza se debe realizar usando una fuerza mecánica que sea mínima, ¿no?
obviamente controlando lo que es la presión, la temperatura. ¿Y esto por qué hago hincapié en la temperatura? Porque por debajo de los 28 grados centígrados se va a alterar lo que es la actividad de los fibroblastos y esto va a enlentecer a la cicatrización. Y obviamente acá se tienen que usar pues estas soluciones que van a estar pues que tienen que estar cercanas a la temperatura corporal, ¿no? Y obviamente no es recomendable pues utilizar demasiada presión, fuerza mecánica, porque obviamente en este proceso pues se puede dañar el tejido de granulación que está formándose, ¿no? Y con respecto al lavado de las heridas, eh, lo importante aquí es que se tiene que realizar de adentro para afuera y obviamente estos restos de lo lavado, por ejemplo, con agua y jabón, el jabón se tiene que pues limpiar con agua destilada en este caso, pues y dejarlo pues, ¿no? Un ambiente limpio para usar obviamente otros antisépticos en siguientes curaciones. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar de lo que es el desbridamiento. Básicamente el desbridamiento va a ser el procedimiento mediante el cual se va a retirar el tejido no vascularizado, tejido desvitalizado, ¿no? Este puede presentarse de dos maneras, ¿no? Como un tejido desfacelado o como un tejido necrótico. La diferencia entre desfacelado y necrótico básicamente va a ser la presencia de más proteína en uno de los casos. En este caso el tejido desfacelado tiene más fibrina, mientras que el tejido necrótico, aparte de tener fibrina y colágeno, pues va a tener cuerpos bacterianos, ¿no? Inclusiones bacterianas, lo que va a conferir esa característica dura, ¿no? Mientras que el tejido desfacelado va a ser un tejido blando, ¿no? De color amarillento, como se ve en la región oxígeno, ¿no? En esta imagen. Los métodos para desbridar la herida, pues tenemos cuatro: el quirúrgico, el mecánico y el enzimático y el autolítico, ¿no? Comenzando con el sí, por favor. Siguiente. Hablando del desbridamiento quirúrgico, vamos a ver que ese desbridamiento básicamente se hace mediante el bisturí, ¿no? Vamos a ver que una de las ventajas de este tipo de desbridamiento quirúrgico básicamente va a ser que es rápido, es eficaz. Y dentro de las desventajas serían pues que puede sangrar, es más propenso a riesgo de hemorragias porque se pueden cortar vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, vemos un desviamiento quirúrgico en la región toracolumbar. Luego vemos el desviamiento mecánico, en el cual es básicamente con la ayuda de gasas. Lo que se hace es mojar una gasa con solución salina pues, y ponerlo en la herida, ¿no? Haciendo que este tejido esfacelado, tejido necrótico, pues se pueda adherir a esta herida y una vez 24 horas después retira la gasa y va a salir con el tejido esfacelado, ¿no? Mientras que el desbridamiento enzimático básicamente eso es un desbridamiento entre el cual el médico va a utilizar lo que son productos que contengan enzimas proteolíticas, ¿no? Estas lo que van a hacer es romper, hidrolizar lo que son los enlaces específicos de la costra y esto va a permitir una mejor remoción, una remoción más rápida, ¿no? Del tejido necrótico esfacelado. Siguiente, por favor. Siguiente. El desbridamiento autolítico, básicamente, en este tipo de desbridamiento, lo que se usa son apósitos bioactivos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, dentro de su composición, enzimas proteolíticas, agentes fibrinolíticos, ¿no? Y estos se ponen dentro encima sobre la herida, que si estos son capaces de, uno, pueden promover la autodigestión, es decir, la activación de macrófagos, o pueden ayudar al organismo a activar las enzimas proteolíticas y así destruir el tejido necrótico, ¿no? Las ventajas es que es inodoro y que activa un proceso natural, ¿no? Del organismo. En el caso de conservar este tipo de tejido esfacelado necrótico, se debe hacer una toma de cultivo, ¿no? Y se dice que es un diagnóstico de infección cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Mayormente el cultivo que se hace es un cultivo de tejido superficial, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a hablar de lo que son las coberturas y los apósitos. Vamos a ver que básicamente los apósitos van a permitir aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización normal de la herida. Para lo cual estos apósitos o coberturas pues tienen que tener las siguientes características, ¿no? Uno, que tienen que cumplir la función de proteger la lesión. Dos, que tienen que mantener el lecho de la herida continuamente húmedo, ¿no? Y la que circunda
y también la temperatura, también el pH, lo que va a favorecer una mejor cicatrización. Otro que deben ser productos pues, que no sean alérgicos, que sean de bajo costo, que sean fáciles de usar, que sean de fácil utilización, ¿no? Y fácil desecho. Vamos a ver que dentro de su clasificación se puede clasificar en apósitos primarios y secundarios, ¿no? Básicamente, los apósitos primarios son aquellos que van a estar en contacto directo con la herida y los apósitos secundarios son aquellos que van a fijar los apósitos primarios, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Acá vamos a tener otra clasificación un poco más extensa y más específica. Vamos a ver lo que son los apósitos pasivos, estos con los cuales van a ser los apósitos más simples que tenemos, tradicional, ¿no? Básicamente este tipo de apósitos pues sirven para la protección, sirven para lo que es relleno de cavidades, ¿no? Tenemos ahora lo que son los apósitos interactivos. Este tipo de apósitos lo que van a ofrecer a la herida es un ambiente fisiológico óptimo para su cicatrización, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener dentro de estos lo que es el tul, que viene a ser básicamente una malla que está bañada en lo que es gelatina de parafina, lo que va a permitir es que la herida pues pueda, el exudado que produzca la herida pueda drenarse de mejor manera, ¿no? Luego tenemos lo que son las espumas hidrofílicas, lo que van a ayudar a este tipo de espumas son apósitos no adhesivos, son secundarios, no se adhieren a la herida y lo que van a hacer es brindar que esos apósitos absorben mejor el exudado de las heridas. Luego tenemos apósitos bioactivos, en los cuales tenemos básicamente los hidrocoloides, el hidrogel y los alginatos. Dentro de estos, los hidrocoloides y los hidrogeles son indicados para absorción de heridas con escaso exudado, mientras que los alginatos, estos que vienen a ser derivados de algas y que pueden absorber un 20% de su peso, pues se indican más que todo para heridas que tengan exudado abundante, ¿no? Luego tenemos los apósitos mixtos, que es una combinación básicamente entre apósito pasivo y apósito interactivo. Tenemos los antimicrobianos, desodorantes y los absorbentes, ¿no? Y los apósitos transparentes, que son adhesivos y no adhesivos. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá pues tenemos una tabla en la cual básicamente vemos los apósitos bioactivos, ¿no? Los alginatos, los hidrocoloides y los hidrogeles, ¿no? Básicamente, como les dije, los hidrocoloides y los hidrogeles pues están indicados para que tengan un exudado de mínimo a moderado, ¿no? Mientras que los que son alginatos pues son para exudado abundante, ¿no? Dentro de las ventajas que puedan tener estos apósitos bioactivos, básicamente vamos a ver que los alginatos pueden cambiar diariamente, mientras que los hidrocoloides básicamente nos dan un periodo de ventana de 7-5 días para poder cambiarlos. Vamos a ver que también tienen desventajas, ¿no? Vamos a ver que los hidrocoloides y los hidrogeles, básicamente, en el caso de los hidrocoloides no se puede usar en caso que de desinfectado, ¿no? Y en el caso de los hidrogeles, pues pueden causar una maceración de la herida, ¿no? Y eso puede dificultar el proceso de cicatrización. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá básicamente vamos a ver lo que hablamos, ¿no? Todos los apósitos. Podemos, por ejemplo, tener apósitos, podemos usar para debridar una herida, por ejemplo, para un debridamiento mecánico, una gasa, ¿no? Para un debridamiento autolítico podemos usar el hidrogel, el hidrocoloide. Apósitos que puedan favorecer la regeneración de la herida, pues acá tenemos de contacto, el hidrocoloide, el hidrogel, apósitos transparentes. Apósitos que podemos usar para las infecciones que son mejores para la absorción, acá los tenemos la gasa, la espumas hidrofílicas, los alginatos. En esta imagen tenemos lo que es otro tipo de tratamiento de las heridas, ¿no? Mediante lo que es la presión negativa, ¿no? En este caso, lo que se hace con este tipo de técnica es mejorar la circulación alrededor de la herida, ¿no? Y eso va a favorecer la mayor producción de tejido de granulación y una mejor cicatrización, ¿no? Siguiente, por favor. Ya continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre lo que son las ostomías. ¿Se me escucha, por favor? Sí se escucha. Sí se escucha. Está muy bien. Gracias. Ya. ¿Qué es una ostomía? La ostomía es un abocamiento o apertura quirúrgica de una visera hueca a la piel.
Esto es en un lugar diferente al orificio natural de excreción. Recibe el nombre de ostoma del griego boca. Supongamos que tenemos un paciente el cual va a entrar a cirugía por una oclusión intestinal o tal vez por una enfermedad de Crohn o una enfermedad diverticular. La ostomía nos va a permitir que el intestino o el colon cure de forma correcta. También nos permite la exteriorización del intestino a la pared del abdomen. Esto con el objetivo de lo que es evacuar las heces. El ostoma, por ser una mucosa expuesta, suele tener la misma tonalidad que otras mucosas. Esta suele ser de manera rojiza. También suele tener diferentes tipos de formas, redondeada, también pudiendo ser más larga o más alargada. Más o menos alargada. Usualmente después de la cirugía, el estómago está inflamado y edematizado, lo cual va a tener una forma más grande, pero esta al pasar los días va a desinflamar y va a perder el tamaño gradualmente. Por esto es muy importante que nosotros tengamos mucha precaución al momento en que estemos enfrente del estómago y tenemos que medir lo que es el osteoma frecuentemente. Y también con esto nos va a ayudar a lo que es recortar con una medida más exacta lo que es el disco adhesivo, a lo que esto se va a unir a lo que es la bolsa para su recolección. El disco deberá cubrir toda la piel periostomal para evitar contacto de la piel y sobre todo esto debemos de procurar que no tenga contacto con las heridas para así evitar el contacto directo con las heces. Y también esto es muy importante sobre todo en lo que son las ileostomías. Siguiente, por favor. En las ostomías vamos a ver que vamos a encontrar los tres más característicos, que es la colonostomía, la ileostomía y la urostomía. La urostomía es la que se va a conectar con los uréteres a la piel. O estos van a ser conectados a través de una porción del intestino delgado, el cual se aboca al exterior formando lo que es el osteoma, como podemos ver en la imagen. En una colonostomía, en una colostomía, se aboca lo que es al exterior un tramo del intestino grueso o parte del colon. Y las heces en estas suelen tener unas características que van a ser más sólidas o semisólidas. En una ileostomía es aquella en que se aboca lo que es la pared abdominal, un tramo del ilio u otro sector del intestino delgado. La característica de las ileostomías es que las heces suelen ser más líquidas y por estas suelen usualmente fluir lo que es suelen fluir de forma más continua. Siguiente, por favor. Siguiente. Según el artículo que hemos tomado, lo primero que nos recomiendan es que el paciente tiene que tener un asesoramiento preoperatorio. Por eso el primer paso y lo que nos enfatizan es educar e informar al paciente. Es importante que el paciente reciba la mayor información posible. Y se debe enfatizar sobre todo que la ostomía es un procedimiento quirúrgico que forma parte del tratamiento de su enfermedad de base y que en un gran número de casos permitirá salvar su vida y en sí esta no es una enfermedad. Y usualmente las ostomías suelen ser temporarias o permanentes. Luego, otro que nos dan en un punto número 2 es el marcado preoperatorio y la ubicación del osteoma. Es fundamental que el osteoma se encuentre colocado correctamente para la futura calidad de vida del paciente y así evitar complicaciones. Usualmente para que tengamos un colocado correctamente del osteoma, se dice que esta marcación debe realizarse sí o sí por el cirujano y esto debe ser antes de la cirugía programada.
El marcaje óptimo de la ostomía debe ser un procedimiento individualizado previo al evento quirúrgico, con la finalidad de confirmar que el sitio seleccionado para crear lo que es el osteoma sea visible por el paciente en su totalidad y su ubicación. Porque después de la operación, el paciente tiene que tener un autocuidado y un recambio de bolsas que va a ser usualmente periódico. Y esto y enseñar al paciente a cómo debe cuidar el osteoma es lo que nos va a disminuir las complicaciones asociadas. Lo ideal es que el marcaje sea efectuado por el cirujano, ya que incluso puede haber cambios en lo que es la cirugía, cambiando lo que es la posición también del osteoma. El osteoma debe ubicarse en una zona plana de la piel normal y lisa. Esto minimiza lo que es el riesgo de fugas o daños a la piel periostomal, lo que podría producirnos una dermatitis. Siguiente, por favor. Tenemos que informar al paciente algunos aspectos físicos a tener en cuenta luego de la operación. El osteoma generalmente va cambiando durante el primer mes luego de la operación, especialmente en lo que es su forma y su tamaño. Suelen haber olores desagradables durante el primer cambio de los dispositivos. Usualmente los olores solo van a aparecer durante el cambio de los dispositivos. Y si estos olores desagradables postoperatorio no desaparecen o no disminuye, quiere decir que el dispositivo está mal ubicado, o es que hay algo que no está correctamente funcionando. Por eso se dice que los olores desagradables postoperatorios desaparecerán o disminuirán paulativamente después de sus usos. Y en el asesoramiento postoperatorio tenemos que tener en cuenta lo que es el entrenamiento y los cuidados del osteoma. Los enfermeros o los ostomaterapeutas son los encargados después de la cirugía del cambio del dispositivo y los cuidados. También son los encargados de enseñar al paciente cómo va a ser su uso posteriormente. ¿Por qué es importante que el paciente aprenda a realizar el cambio del dispositivo al mismo? Esto porque él va a llegar a tener una autonomía una vez dado de alta. Y luego de la cirugía, se recomienda sobre todo lo que son las bolsas transparentes para poder observar y controlar el ostoma. Y también una vez dado de alta, el paciente podrá escoger el dispositivo que se ajuste a sus necesidades o a sus preferencias. Siguiente, por favor. Ahora vamos sobre la correcta rutina para el reemplazo de dispositivos de un osteoma. Lo primordial es que debemos de tener preparado el material que se va a utilizar para la limpieza de la zona y el recambio del dispositivo. Tenemos que retirar, el paciente también tiene que retirar el dispositivo usado durante el cambio. El dispositivo se deberá retirar con cuidado para que no se le levante o irrite la piel periostomal. Usualmente para retirar el dispositivo usado, puede necesitar un removedor de adhesivo sin alcohol. En el caso de pieles frágiles irritadas, se puede utilizar dispositivos que se adhieren no tan fuerte a la piel, pero usualmente los dispositivos que se usan en las ostomías se adhieren fuerte para evitar lo que son las filtraciones de las heces o del material excretado. También tenemos que observar y registrar lo que es la forma del osteoma y de las suturas alrededor del osteoma. Como también tenemos que revisar el estado del disco adhesivo que se ha retirado de la piel, ya que esto nos va a demostrar si la rutina de frecuencia de cambio es la correcta o si necesita cambios más frecuentes a la bolsa del paciente. Tanto la piel periostomal como el osteoma deben estar limpios antes de la aplicación de una nueva bolsa para ostomías. Y debemos limpiar el osteoma y la piel periostomal. Y en esto nos recomiendan usar jabones neutros y agua o productos que tengan poco alcohol, que no irriten la piel.
y también destinados a ese fin de secar bien suavemente y al fin. Otros materiales que podemos necesitar mientras cambiamos el dispositivo. Entre estos, el más característico y como podemos ver en imagen 3, y el fundamental, diría yo, es medir el medidor de ostioma. Usualmente estos vienen incluidos en lo que son las cajas de los dispositivos. También podemos necesitar lo que son lapiceras para medir lo que es el tamaño del ostioma, tijeras, bolsa de residuos y los dispositivos para la ostomía, que pueden ser de una o dos piezas, que se les va a explicar más adelante. Accesorios como pueden ser el polvo, anillos, modeladores y desodorantes para controlar lo que son los malos olores. Después de que ya medimos lo que es el osteoma, el siguiente paso es medir y recortar al mismo tamaño del osteoma el adhesivo lo más exacto posible, teniendo en cuenta su tamaño y sus irregularidades. Luego, en el paso 5, vamos a tener lo que es la aplicación del dispositivo, que debe realizarse de abajo hacia arriba. Esto con el fin de evitar alguna fuga de la excreción durante la colocación y también para mayor facilidad de la aplicación. Siguiente, por favor. El osteoma deberá estar ubicado de tal manera que la parte adhesiva del dispositivo no interfiera con ninguna parte dispareja de la piel, como una cicatriz o pliegues en la piel periostomal. Como ya les dije antes, esto para evitar que si es que hay cicatrices o heridas, que se evite la infección. Cuando se cambia el dispositivo por primera vez luego de la operación, se debe utilizar lo que es un sistema de bolsas transparentes para que se pueda observar el osteoma, aún sin retirar el dispositivo completamente. De esta forma también el paciente podrá ver y nosotros nosotros también vamos a poder observar el osteoma y cómo va su progreso después de la cirugía. Es fundamental contemplar lo que es la adecuada colocación del sistema de colector y los accesorios. Vamos a tener diferentes tipos de sistemas colectores. Los sistemas que se utilizan para lograr una colección cómoda y eficaz de los desechos de las ostomías. La mayoría de los casos, la bolsa lleva incorporado lo que es un filtro de carbón activado que permite lo que es el paso del aire, pero retiene el mal olor. También consta con una parte adhesiva que se va a pegar alrededor del osteoma, como ya les estaba explicando. Y esta parte adhesiva se va a unir a lo que son se va a unir a lo que es la bolsa que va a recoger los productos de desecho. Siguiente, por favor. Existen distintos tipos de sistemas colectores según el tipo de vaciado. Encontramos los más característicos, que son los abiertos y los cerrados. Los cerrados usualmente se usan, son adecuados para heces sólidas y semisólidas, y usualmente estos son los más característicos en las colostomías. Se necesita, en esto su característica es que se necesita una bolsa para cada uso. Se utiliza en ostomías con fluentes sólidos o pastosos y de eliminación escasa. Estos van a tener un extremo inferior cerrado, como podemos ver en la imagen, de manera que no se pueda vaciar. Y lo perjudicial de estos cerrados es que debemos de cambiar con más frecuencia los dispositivos. Y se recomienda cambiar estos dispositivos de 2 a 3 veces por día. Usualmente cambiándolos cuando la bolsa llega a un 50% de llenado. En los abiertos se recomienda sobre todo cuando las heces son semilíquidas o líquidas, y esto es más característico en las ileostomías. Estas se cierran con una pinza o cierre incorporado que permite su vaciado en el extremo inferior. Se utilizan en ostomas con afluentes líquidos y semilíquidos, y su vaciado se realiza entre 6 a 8 veces al día.
Son bolsas con el extremo inferior abierto, pudiendo drenar y cerrar nuevamente. Lo favorecedor de este dispositivo es que su frecuencia de cambio es una vez al día, lo que podemos decir que va a disminuir la irritación que vamos a tener alrededor de la ostomía. Siguiente, por favor. Para urostomías, es un dispositivo con una característica distinta. Bueno, ya estos van a ser sobre todo son adecuados para lo que es las orinas, y estas bolsas de urostomías van a llevar lo que es una válvula inferior que va a permitir vaciarla y conectarla a una bolsa colectora durante la noche. Esta válvula usualmente se caracteriza por ser flexible y está formada por un tapón que cierra herméticamente la bolsa. Además, también posee una válvula antirreflujo que impide el retorno de la orina a la zona periostomal. La frecuencia de cambio de este tipo de bolsas es de una vez al día. Siguiente, por favor. Luego también se va a caracterizar por el sistema de sujeción de una o dos piezas. Como su nombre lo dice, de una pieza, el adhesivo y la bolsa van a estar unidos, va a ser una sola pieza y se va a colocar directamente sobre la piel. Usualmente estos son usados en pieles que soporten los cambios frecuentes y en casos de heces sólidas, como podemos ver en la imagen izquierda. Las de dos piezas van a tener tanto el dispositivo y la bolsa separadas, y estas van a tener un anillo que va a ayudar que se ajuste herméticamente entre estas dos. La placa adhesiva debe mantenerse durante al menos de 2 a 3 días, y usualmente esto se usa en pieles sensibles para evitar el cambio frecuente y así la irritación o la dermatitis que se pueda producir. Siguiente, por favor. También vamos a tener, según el disco, barrera cutánea, que vamos a tener planas y convexas. Las planas se utilizan en personas que poseen un ostoma sobre el nivel de la piel y que no requiere de una barrera especial. En cambio, las convexas es cuando el osteoma se encuentra plano o retraído, y se recomienda el uso de estos dispositivos convexos para permitir que por una leve presión sobre el abdomen ayude a que el osteoma protubere y así poder colocar este tipo de adhesivos, este tipo de discos. Luego también tenemos, según el color de la bolsa, que pueden ser beige, gris o blancas, o las que les hablé anteriormente, que suelen usarse transparentes después del postoperatorio para así poder tener una observación directa sobre el osteoma. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las complicaciones y algunos accesorios y el tratamiento nutritivo. En cuanto a los accesorios para la ostomía, vimos que los laboratorios ofrecen una amplia gama de productos accesorios, ¿no?, que nos podrían ayudar a resolver las complicaciones o irregularidades en el cuerpo. Entonces, las complicaciones más comunes, que incluyen los problemas en la piel periostomal, es decir, alrededor del estómago, vendrían a ser las alergias, complicaciones micóticas por irritación o por traumas. Por eso tenemos que mantenerla más que todo alrededor del osteoma en la piel, que sea del mismo aspecto del resto del abdomen, ¿no? Y que el dispositivo se adapte perfectamente al tamaño y a la forma del estómago y que así nos proteja adecuadamente. Siguiente. Entonces, según estudios, se vio que hay una relación entre el tipo de estoma y alguna complicación periostomal. Se mostró que la obesidad podría estar asociado a estas ostomías y podría causar alguna retracción, prolapso y necrosis. Y la evidencia existente que apoya estas conclusiones vendría a ser que las ileostomías y las urostomías están más asociadas a problemas en la piel periostomal a comparación de las colostomías. Entre estas complicaciones tenemos la hernia, una estenosis, una retracción, un prolapso, una irritación o algún granuloma. Siguiente.
Entonces, los accesorios que nos podrían utilizar, que podríamos utilizar para solucionar complicaciones y brindar la seguridad, vendrían a ser un cinturón, que ésta se acopla con unos enganches, ¿no?, que poseen los discos adhesivos para aumentar la sujeción de estos a la piel. Se recomienda esto más que todo en personas que requieran una mayor seguridad en cuanto a la fijación del adhesivo. Tenemos la película protectora, que esta forma como una segunda piel que proteja la piel periostomal. Esto que tener precaución en pieles irritadas porque contiene alcohol. En cuanto al adhesivo elástico, mantiene el dispositivo en su lugar y nos permite movernos sin ninguna dificultad. La pasta o pasta moldeable, esta favorece la adaptación del adhesivo y evita las fugas. Esta más que todo es como una protectora o regeneradora de la piel que está debajo del adhesivo. Esta puede ser más en pieles irritadas porque no contiene alcohol. En cuanto al desodorante o lubricante, estas son polvos o líquidos que van a neutralizar el mal olor de las heces acumuladas. El polvo, esta posee una excelente absorción de la humedad, manteniendo así la piel de periostomal seca, ¿no?, y reduciendo el riesgo de irritación. Por eso es importante que esté seca debajo del adhesivo para evitar maceraciones más complicadas, ¿no? En cuanto a los anillos moldeables, estos no contienen alcohol y pueden ser utilizados en pieles irritativas. Y ya, en cuanto a la nutrición, la osteomía no debería motivar cambios en la dieta habitual del paciente, salvo tenga enfermedades de base, ¿no? Entonces, algunos alimentos pueden ayudarnos a espesar las heces y generar heces más líquidas y pueden ser beneficiosos o evitados para preocupaciones específicas, tales como la diarrea en la ileostomía y la constipación en una colostomía. Hay que tener en cuenta el colon intacto, que se absorbe entre 250 y 500 cc de líquido adicional. Y por lo tanto, el aumento de 1 o 2 vasos de líquido por vía oral sería necesaria para satisfacer las necesidades de hidratación del paciente, ¿no? Siguiente. En cuanto a las colostomías, lo que más se tiene que tener en cuenta es cómo se producen los gases. Los gases, recordando, se producen por los carbohidratos que se descompensan en el intestino grueso. Esto puede llevar entre 5 a 6 horas desde que nosotros comemos hasta que salga el gas por el estómago. Entonces, existen filtros de gases o filtros de carbón que permiten que el gas quede desodorizado antes de salir de la bolsa. Y en cuanto a las heces líquidas, hay que tener cuidado porque pueden obstruir este filtro y es necesario cambiarlo. El olor desagradable es muy frecuente en las colostomías, ya que estar vaciando, cambiando la bolsa, ¿no? O que la materia fecal permanezca por mucho tiempo. Entonces se recomienda que el paciente deba comer despacio, no masticar chicle, no utilizar sorbetes, no hablar con la comida en la boca, con la boca abierta. Entonces, los alimentos que nos podrían ayudar a aumentar el mal olor de heces, entonces evitarlos en estos pacientes sería el pescado, los huevos, el queso, las cebollas, los ajos, los porotos y verduras de la familia de los coles, ¿no?, como los coliflores, etc. Siguiente. También podemos encontrar diarreas. Vamos a encontrar la pérdida de agua, de sodio y de potasio. Por eso es necesario hidratarnos, ¿no? Y también con bebidas deportivas se ha visto que puede reemplazar el sodio y el potasio. Estas diarreas son causadas por enfermedades inflamatorias, estrés, alergias, alimentos contaminados, medicamentos. Y hay que tener en cuenta que de 3 a más deposiciones blandas podrían ser muy peligrosas y contactar con el médico a cargo. En cuanto a la constipación, es otra complicación que lleva una dieta en fibras, frutas y verduras y granos, ¿no? Como los cereales, se recomienda de 6 a 8 vasos de líquidos por día. Los alimentos que nos ayudan a espesar las heces son las bananas, las pastas, el pan, las papas, las manzanas, el queso, el arroz y dulce de membrillo. Siguiente. En cuanto a la ileostomía, más que todo las heces se excretan antes
sabes que las heces se excretan antes de pasar por el colon, ¿no? En el intestino grueso. Entonces, no se absorbe tanta agua y se pierde en estas heces y nos causaría la deshidratación. Y por eso nos recomiendan beber una gran cantidad de líquido de 10 a 12 vasos al día. ¿Cómo saber si el paciente está deshidratado? Como sabemos, la boca y la lengua están secas, no orina con frecuencia, la orina es más oscura de lo normal, se marea al ponerse de pie, se siente débil, presenta calambres en piernas o en el abdomen y no puede pensar con claridad. Y también el hormigueo en las manos y en los pies. Entonces hay que tener en cuenta que hay que aumentar la cantidad de líquidos que ingiere y reemplazar estos electrolitos corporales de sodio y potasio. Para suplementar el potasio tenemos los caldos, las bebidas deportivas, el té, el jugo de naranja, las bananas, los damascos. En cuanto al sodio, tenemos las bebidas deportivas también sin azúcar, los caldos, el agua de arroz y las galletitas. Hay que tener en cuenta también, en el caso de la diarrea o las deposiciones líquidas, que la bolsa puede llenarse más rápido de lo normal y por lo tanto debemos vaciarla con mayor frecuencia. Siguiente. Por último, las urostomías, que en general no se cambia tanto su dieta luego de la operación, pero hay alimentos, hay que tener en cuenta que hay alimentos como los espárragos, el pescado, la cebolla y otras especies que cambian el color de la orina, ¿no? Por ejemplo, en la orina oscura puede ser una señal de deshidratación. También se debe tomar en cuenta que la vitamina C aumenta la acidez de la orina y nos puede ayudar a prevenir infecciones urinarias, disminuir el olor y mantener la piel saludable. Entonces, una persona con infección urinaria, recordemos, tiene el aumento de moco en la orina, el olor fuerte de la orina, fiebre, pérdida de apetito, dolor de espalda, náuseas y vómitos y sangre en la orina. Entonces, las frutas y verduras que nos recomiendan ricas en vitamina C serían las verduras de hoja, pimientos, tomate, pepino, frutas cítricas, frutas amarillas como el melón, mango y durazno. Se recomienda para estas urostomías en general beber de 10 a 12 vasos de líquidos por día. Tener cuidado en el exceso de las bebidas que contengan cafeína porque pueden causar la deshidratación. Siguiente. Entonces, por último, las recomendaciones en conclusión para una alimentación adecuada sería una dieta saludable y equilibrada, optar por una dieta en la cual estén presentes todos los tipos de alimentos, masticar bien los alimentos con la boca cerrada y no permitir la entrada del aire, ¿no? Beber agua, jugos y té alrededor de 1.5 litros por día, evitar las bebidas gaseosas para la formación de los gases, ¿no? Y comer varias veces al día, pero poco a la vez. Evitar el exceso del peso y después de una cirugía se recomienda introducir los alimentos poco a poco en pequeñas cantidades, más que todo la dieta baja en fibra y baja en lípidos. Gracias, es esto. Listo, chicos. Si es que hay alguna pregunta, por favor, de alguien hacia el grupo. Bueno, miren, el cuidado de las heridas y las ostomías es algo que ustedes lo van a ver pues a diario. Es algo recontra común, digamos, para el personal médico, ¿no? El retiro de puntos, la curación de heridas. Respecto a la curación de heridas, ustedes han visto toda la gama de productos que pueden existir para curar una herida, ¿no? No solamente es agarrar un antiséptico y limpiarlo, ¿no? Sino que además de eso hay que saber cuándo utilizar un antiséptico, ¿no? Por ejemplo, en un quemado se debe utilizar agua oxigenada, yodo, povidona. ¿Quién me comenta algo al respecto? No, doctor, ¿Por qué? porque el agua oxigenada, aparte de matar las células patógenas, también destruye nuestras propias células. Entonces no es una buena opción para heridas, ¿no?
Claro, para heridas limpias, ¿verdad? O sea, ponte el uso de la iodopovidona también no está indicado porque aparte de hacer lo mismo que estás diciendo, incluso algunos tipos de suturas, como es el caso del poliglactin, se ve recortado en su vida media cuando utilizas iodopovidona, ¿no? Entonces, el hecho de curar una herida puede parecer tan sencillo, pero en realidad pues tiene varios conceptos que ustedes deben conocer, ¿no? Ese, por ejemplo, el uso de heridas limpias o heridas sanas, digamos, si podemos llamarlo así. Este, Utilizar oxigenado iodopovidona es pues algo que no se debe hacer, ¿no? Por lo que ha dicho Mariluz. Además de eso, pues como ustedes han visto, hay varias formas, ¿no? Hay varios apósitos de diferentes variedades que están utilizados para heridas infectadas, para pacientes quemados, para sitios en los cuales necesitamos que regenere piel. O sea, un montón que acá el compañero lo presentó pues muy bien en ese cuadro, ¿no? Derivados de la plata, alginatos, proteínas, derivados del colágeno, etcétera, ¿no? Entonces es bueno que ustedes conozcan todo eso para que lo puedan aplicar en vuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, la exposición ha estado muy bien al respecto de eso. Ahora, otra cosa que ustedes van a ver y cuyo manejo también es muy importante es el manejo de las ostomías. Manejar una colostomía en realidad es, en el caso de la colostomía todavía es algo pasable, ¿ya? Porque aparte de lo incómodo que puede ser el olor de las heces y todo eso, pero el manejo para el mismo paciente es algo más sencillo, lo podemos llamar. Donde ustedes van a ver que el paciente se mortifica mucho son en las ostomías, en el yeyuno y en el ilio, al menos las yeyunostomías, cuando tenemos lesiones y tenemos que hacer una yeyunostomía, una ileostomía, y esto, bueno, en la medida que esté más cerca la válvula, perdón, al ángulo de Trace, los débitos intestinales van a ser mucho más altos. Y ese débito intestinal va a tener un alto contenido pues de bilis, jugo pancreático, ¿no? Todavía residuos de lo que es los contenidos gástricos, ¿no? Entonces, el hecho de que salgan en grandes volúmenes para comenzar, porque las yeyunostomías, las ileostomías, dan débitos diarios pues a veces de 2000, 3000 cc, ¿no? Que puede ser algo que de por sí el manejo es incómodo, ¿no? Eso todo el rato se está llenando la bolsa y como se llena de líquido y pesa y se llena rápidamente, pues la ileostomía se despega, ¿no? Se despega y por los bordes comienza a fugar este líquido intestinal que, como les digo, es alto en enzimas y rápidamente irrita la piel y la destruye, ¿no? Entonces, ese detalle, por ejemplo, es algo que para cualquier paciente que tiene una ileostomía, una ileostomía es bien mortificante. En toda mi historia de médico, incluso conozco casos de 2 pacientes que se han suicidado por culpa de eso, ¿no? Porque es primero que es incómodo y encima que es muy doloroso, ¿no? Cuando la piel se irrita, es lo mismo que sucede cuando un bebito tiene diarrea o no tiene una buena higiene de la zona alrededor del ano y hace sus deposiciones en el pañalito y a veces los papás no hacen la limpieza pues rápidamente y toda la noche se queda el bebito con el pañalito lleno de heces. Para el día siguiente va a estar recontraescaldado, ¿verdad? Igualito, lo mismo sucede alrededor de la ileostomía. Y peor todavía porque la piel del abdomen es una piel pues demasiado sensible, ¿no? Entonces, ahí han visto varias opciones, ¿no? Lo único que les ha faltado mencionar es de que, aparte de las bolsas de colostomía que tienen dispositivos, ustedes han visto unos geles especiales, hay otras que se acomodan, que tienen roscas, donde uno puede intercambiar sin tener que estar moviendo de la piel, ¿no? Porque otra cosa que, aparte ya del líquido intestinal que destroza, el hecho de estar sacando y poniendo pega-pega de la colostomía o de la bolsa de colostomía, hace que la piel se irrite aún más todavía, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes y ha mostrado también muy bien todas las opciones que tienen para hacer cambios de bolsas conectoras en este caso, lo que todos le conocen como bolsa de colostomía, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan. Ha faltado mencionar algunos tipos hay otra
otros medicamentos que se pueden utilizar derivados de algunos tipos de proteínas que lo que hacen es crear una barrera sobre toda la piel, ¿no? Entonces hay varias opciones. En nuestro medio, a pesar de que hay varias opciones supuestamente, en nuestro medio tenemos a la mano una que se llama Cavilon, de esta marca 3M que tiene este producto que es el único en realidad que existe, por lo menos que yo conozca en nuestro medio, ¿no? Entonces, después de que el paciente o el personal limpia cuidadosamente la ostomía seca y antes de volver a colocar la bolsita, entonces uno aplica este spray en toda la zona, espera que seque, el spray es transparente y lo que hace es crear una película fina sobre la piel. Entonces ahí recién podemos pegar la bolsita para que no irrite la piel misma, ¿no? Pero lamentablemente, pues todos estos productos son a veces muy caros y poco accesibles a la gente, ¿no? Mientras que una bolsita de colostomía normalmente, pues en el hospital puede costar unos 10 soles probablemente, y uno encuentra en las farmacias entre 15 a 20 soles. Sin embargo, esos dispositivos que ustedes han mostrado a veces son bien caros, cuestan 100 soles, 200 soles, ¿no? Y son de poca accesibilidad para la mayor parte de gente, ¿no? Hay un grupo, pues, reducido de personas que sí pueden tener la accesibilidad a gastar, pues, 100, 200 soles cada, digamos, semanalmente o cada 4 o 5 días para hacer los recambios con una bolsa de mejor calidad y que se adhiera mejor a la piel, ¿no? O que se acomode mejor, digamos, ¿no? Sin embargo, esa no es la realidad de toda la gente, ¿no? Y ustedes van a ver incluso que hay gente en el campo que lo que se hace es mandar a hacer una argollita de metal y en esa argollita usa las bolsitas, esas bolsas que nosotros utilizamos, la que le dicen las chismositas, esas bolsitas más o menos gruesitas que las unen a esta argollita y a través de un cinturón, digamos, ajustan contra el sitio de la ostomía, ¿no? Entonces imagínense que si en un dispositivo que está adecuadamente pues hecho como es las bolsas que ustedes han presentado, imagínense la cantidad de fuga que puede haber en tan solo un anillo, digamos, con una bolsa común y cualquiera, ¿no? Que no tiene ningún tipo de adherente, ¿no? Entonces, es algo que ustedes van a ver muy comúnmente, ¿no? Este tipo de heridas que se han formado alrededor especialmente de las yeyunostomías y las ileostomías, ¿no? Entonces, el conocimiento y el manejo de esto de verdad que es algo bien común, bien importante que ustedes lo hagan porque, como les digo, este tipo de dispositivos mortifican a los pacientes, ¿no? De por sí el hecho de tener una bolsa llena de heces colgando del abdomen ya es incómodo para cualquiera, ¿no? Y eso es lo que más deprime en realidad a los pacientes, ¿no? El hecho de a veces sentir nada más el olor a heces que hagas lo que hagas, pues no sale, ¿no? Normalmente uno con la higiene normal, con el baño normal, quita pues todos estos olores que podrían quedar pues por una mala limpieza, digamos, al momento de ir a los servicios higiénicos, ¿no? En cambio, estas personas que tienen las ostomías, pues no tienen forma, ¿no? A pesar de que limpian, se bañan, hacen todo, pero siempre uno se acerca más o menos a la persona y ya siente un olorcito pues a heces, ¿no? Que también lo ha planteado bien la compañera al ver que uno de los problemas que científicamente, digamos, se evalúan es la molestia que tienen respecto al mal olor, ¿no? Discúlpeme un ratito, por favor. Listo, chicos. Entonces, como les iba diciendo,
Pues el manejo de esto es algo que ustedes van a hacer siempre, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere tener alguna inquietud, algún comentario, experiencia acerca del manejo de las heridas y el manejo de las ostomías. Ningún comentario. Listo, chicos. Entonces, por favor, les agradezco que en este momento vuelvan a poner presente en el chat. Listo, chicos. Entonces, no sé, si no tienen ningún comentario más, quedamos para vernos el día lunes en hora de clases, ¿ya? El día lunes vamos a avanzar la parte teórica y después de eso exponen dos grupos para igualarnos un poco con los temas de exposiciones, ¿ya? Y no perder esta clase que está a medias, digamos, ¿ya? Entonces el día lunes, por favor, prepárense los dos próximos grupos para exponer luego de la parte teórica, ¿ya?